Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado conversando, dialogando acerca de este proyecto hermoso llamado Lee tu Biblia, un proyecto que nos invita a establecer una relación, un vínculo cercano con nuestro Señor Jesucristo. En la medida que nosotros hablamos con Él a través de nuestras oraciones, Él responde también a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, por medio de la palabra, pero a través de su Espíritu Santo, tocando por medio de la palabra nuestros corazones para encontrarlo, principalmente a Él, poder encontrar a Cristo. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, a todo el camino correcto y principalmente el enfoque del Espíritu Santo no está en presentarse a sí mismo, sino que está con el único objetivo de presentar a Jesucristo. A Jesucristo, quien es la representación del Padre Celestial. Y es por eso que a través de este proyecto Lee tu Biblia, la invitación más ferviente ha sido a conectarnos a través de los textos bíblicos para encontrar el testimonio de Jesucristo. Es lo más deseado, eso es lo que nosotros hemos puesto en nuestras oraciones como reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, lo que trabajamos por medio de Radio Proclama y el Seminario Teológico Misionero BSD. Así que quiero hablarte en esta oportunidad de aquellos de las cartas paulinas. Estamos viendo varias de las cartas del apóstol Pablo, todas estas epístolas que él nos dejó, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la carta hacia los filipenses, la carta del apóstol Pablo hacia la gente de Filipo a los filipenses. El título de esta carta se debe a que fue dirigido a aquellos cristianos que ya no importa el origen. Aquí Pablo ya viene tratando el tema de que no importa si eres de origen judío, no importa si eres de origen griego, no importa si eres de origen romano, cretense, árabe, etcétera. Todos somos uno en Cristo. Así que él escribe al mundo cristiano en Filipos, una ciudad de Macedonia, y en este comentario que ya tenemos de lo que estaba haciendo Pablo, lo podemos encontrar en el libro de Hechos también, que se corrobora con Hechos capítulo 16, verso 12. Ahí hay una reseña histórica simple de la ciudad. Los manuscritos más antiguos que se remontan al siglo tercero llevan el sencillo título de A los filipenses, una carta hacia ellos. Bueno, el autor de la carta es Pablo, se presenta a él a sí mismo en el capítulo 1, verso 1, y el apóstol presenta a Timoteo como a uno de sus colaboradores principales en el capítulo 1, desde el verso 1, y en el capítulo 2, verso 19, también hace una referencia de eso. No quiero ampliar más el tema de los filipenses, no sin antes invitarte a que el Espíritu del Señor pueda tocar tu corazón, el mío, y volvamos a releer la palabra. Con el único objetivo, no de encontrar la vida eterna, porque ya la tenemos en Cristo, es poder encontrar el testimonio de Jesucristo a través del Espíritu Santo hablando a ti, para que conozcas el deseo de Cristo en tu corazón. Querido Dios, te damos las gracias infinitas porque hay muchos amigos y hermanos, personas que están volviendo a hacer un proyecto contigo. Quizás muchos de nosotros, muchos de ellos, ya han leído algunos capítulos de la Biblia, ya conocen sobre la escritura, muchos de ellos han leído quizás las escrituras en más de una oportunidad. Pero lamentablemente quizás lo hemos hecho en otro espíritu, con el deseo de encontrar la vida eterna y no de encontrar tu testimonio, no de encontrarte a ti. Y en ese sentido, Señor, tú eres la revelación del Padre. Invítanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a encontrarte a ti, a tu testimonio, tal como le dijiste a los fariseos. Poder
leer las Escrituras con el único propósito y el único objetivo de encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Todo lo pedimos en tu dulce nombre. Amén y amén. Bueno, esto que venimos mencionando hace un tiempo ya, eh, el autor Pablo lo presenta y se refiere a este encarcelamiento en el capítulo 1, verso 7 y a su anterior predicación en Macedonia. Principalmente en el capítulo 4 y verso 15, de una manera completamente natural y de una forma bien armónica con lo que se sabe de la vida de Pablo. La iglesia primitiva únicamente había reconocido que esta carta era de Pablo. El primer testimonio extrabíblico en cuanto a la paternidad literaria paulina es de la epístola. Proviene de Policarpo, un líder y mártir cristiano a mediados del siglo II. La evidencia en cuanto a la paternidad literaria de Pablo es la que se manifiesta que hay pocos motivos para ponerla en duda. En realidad no hay motivo en ese sentido. También hay un marco histórico de esta carta, de esta epístola a los filipenses, que fue escrita en Roma. Si tú te has podido dar cuenta, cada una de las cartas Pablo la escribe no desde el lugar, obviamente, porque está en otro lugar haciendo su ministerio, haciendo su trabajo misionero, y en este momento él está en Roma y le escribe a la gente de esta ciudad de Filipo en Macedonia durante un encarcelamiento, quizás el primero importante en esta ciudad. Habían pasado más de 10 años desde que Pablo había predicado por primera vez el Evangelio en Filipos. Y Lucas describe estas circunstancias de la primera visita del apóstol en Hechos 16, como te había mencionado. Roma no se menciona en la epístola a los filipenses, pero la referencia de Pablo hacia la carta de César en el capítulo 4 verso 22, nos da la expectativa de una rápida liberación y sugieren que Roma era el lugar donde estaba escrito. En la carta se puede apreciar bastante bien la situación de Filipos y la condición de Pablo en relación con la gente y los creyentes de filipenses. La iglesia de Filipo era presidida por obispos y diáconos y así lo presentan en su saludo. Sus miembros estaban sufriendo una persecución. En el capítulo 1, verso 29 ya se observa esto. Y es ese el marco referencial que podemos tener. También hay un tema principal dentro de la carta que es que la epístola a los filipenses es de un amigo a sus amigos. Es una carta de un consejo espiritual escrita con la dádiva y la entrega del amor. Pablo les habla a los creyentes de Filipos desde su propia prisión, desde el progreso del Evangelio y cómo él incluso con toda la adversidad, con todas las situaciones complejas, era, a pesar de aquellas aflicciones, era movido por el amor de Cristo. Cristo le motivaba profundamente a entregar el mensaje. Por lo tanto, el tema de la epístola es el gozo en Cristo. Gozaos, siempre estar gozoso. Pablo escribió esta carta mientras estaba preso, como bien digo, y mientras esto a él le iba sucediendo, utilizó repetidas veces la palabra gozo y regocijaos, regocijaos en Cristo. La expresión en Cristo aparece con frecuencia y cuando está unida a un pensamiento de gozo, expresa adecuadamente el tema de esta carta hermosísima. Quiero introducirte de una manera bien breve y sencilla un bosquejo de aquellos pocos capítulos que están puestos acá. En una primera instancia, Pablo introduce la carta con saludos hasta el verso 11 en el primer capítulo y luego repasa las circunstancias y los sentimientos de Pablo desde el verso 12 al 26 y luego desde el verso 27 hasta el capítulo 2, el verso 16 se presenta una exhortación hacia la unidad. Estemos unidos, sigamos en unidad y en la abnegación que está es poder estar en Cristo Jesús. Cristo como el modelo de la unidad y de la hermandad entre ellos.
Esta explicación de los pilares de Pablo para un futuro mensaje, para lo que podía pasar, la presenta desde el capítulo 2 desde el verso 17 al verso 30. Una exhortación con un paréntesis doctrinal es presentada también por Pablo entre el capítulo 3 al capítulo 4 y finalmente concluye el mensaje de una manera espectacular. Regocijaos en el Señor. Siempre Pablo presenta sus mensajes con una bendición. Quiero leerte parte de lo que ya es la conclusión de Pablo en esta carta, con el saludo que hace en los últimos cuatro versículos. Desde el capítulo 4, verso 20 al 23, dice lo siguiente. Y al Dios y Padre nuestro sea gloria por siempre jamás. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Los que estaban presos con él. Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa de César. Otra referencia de que estaba en Roma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Quiero invitarte a que puedas ser parte del proyecto Lee tu Biblia leyendo esta hermosa carta dirigida a los cristianos de Filipos. Enamórate de esta carta y así como Pablo, que nos invita a estar siempre gozosos, gózate en Cristo Jesús. Como decimos acá, que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.